Bien, seguimos con Isaías. Hermanos, estamos en el capítulo 57, el número 2. Y brevemente lo que voy a hacer es dar, a ver si puede ser, ahí, no, ahí, es en repasar un poco el punto número 2 que no quedó grabado el viernes pasado. Y con que nos interesa que todo quede grabado, para que quede constancia, pues lo voy a pasar, aunque sea así de rápidamente, porque tampoco quiero cansaros, porque ya es la lección del viernes pasado, pero también va bien, porque de alguna manera pues recordamos lo que la palabra dice, o sea que no es de todo malo, ¿verdad? El asunto. Y luego mi intención sería empezar el número 3 y acabarlo. O sea, en definitiva, acabar el capítulo 57, esa es mi intención. Bien, entonces, en cuanto a la idolatría abominable de la que eran culpables algunos israelitas, lo vimos, pero lo volvemos a ver porque esto no quedó grabado, como ya digo. Leemos, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúlterio y de la fornicaria. Bueno, estamos en el versículo 3 del capítulo 57. ¿Bien? ¿Nos situamos? Vale. Bueno, pues hermanos, todos estos epítetos con los que se les designa y el hecho de que de que los llama a acercarse, o sea, venid aquí, vosotros, todos vosotros los malignos, dentro de lo que era llamado el pueblo de Israel, porque no va más allá. Aquí no está tratando con los gentiles, no está tratando con las gentes ausentes de la palabra de Dios, sino con aquellos que eran receptores, habían sido receptores de la ley, que era Israel, Eso es lo que está hablando. Dice el Dios que se acerque, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues es una señal de un juicio inminente, ¿no? Y sabemos lo que ha pasado con Israel hasta el momento en que el Señor dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, que Israel tuvo, no voy a decir un final, porque no es un final, pero sí una interrupción muy trágica, ¿no? Porque rechazaron al Mesías, rechazaron al Rey, y eso tiene sus consecuencias. Bueno, pues esto es básicamente. Sin lugar a dudas, este escenario lo vemos también en Mateo 25, 31 en adelante, que es cuando el Señor vuelve en gloria y juzga, en este caso, no solamente a los malos judíos, que también, que son la parábola de las 10 vírgenes habla de eso, justamente, sino también de los gentiles que hayan quedado y que hayan sido rebeldes. El juicio a las naciones, que se llama, porque no es solamente el juicio a Israel, sino el juicio a todos los etnos, a toda la población étnica que haya quedado después del Armagedón. Esto es lo que es el contexto. ¿Mm? Todos hijos de la hechicera, generación del adúltero, de la fornicaria. Si os dais cuenta, son los pecados básicamente de esta sociedad. Hechicería, que no es solamente culto a los demonios directamente, pero a través de cualquier cosa que no sea Dios, culto a eso, pues es esto: adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y todo es idolatría, porque es dirigir la atención de Dios, al cual tenemos que alabar, adorar, a otras cosas que no tienen nada que ver. Esto es idolatría. La hechicería, el adulterio, la fornicación, todo ello eran también designaciones de la idolatría. Seguimos, versículo 4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? O sea, no solamente eran malvados, o serán malvados, porque claro, aquí está hablando de Israel, como estoy diciendo, aunque también se puede dirigir a los impíos del final de la tribulación, porque todo eso va dirigido escatológicamente al final de la tribulación, cuando ya vienen los juicios, y también al Israel que fue hasta el momento en que el Señor dijo: vuestra casa se os dejará desierta. Porque claro, Israel no ha habido más. A partir de ese momento, hasta que tenga que volver a ser Israel de nuevo levantado, pues en todo ese tiempo ha sido el tiempo de la Iglesia, y la Iglesia es pura. ¿eh? Por lo tanto, esto no puede ir dirigido a la Iglesia en absoluto. De aquí nos habéis burlado, ¿no? Pues estos no solamente eran malvados, sino además se burlaban no de Dios directamente, pero sí de los profetas, que es como si se burlaran de Dios. Eso ya lo vimos. Lo que hacían era torcer el rostro, es decir, hacían muecas, sacaban la lengua, se burlaban de la gente de Dios. Bueno, hoy en día está pasando esto, claro, claro, tantas veces cuando saben que somos cristianos, porque hemos predicado el Evangelio y tal, pues
A lo mejor no se atreven a hacerlo delante de nosotros, pero por otro lado chismorrean y hablan de nosotros mal y pues eso es normal, pues eso es lo que dice la palabra que iba a ocurrir también. Eso ha ocurrido en la historia de la humanidad siempre, ¿no? Pero nosotros seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio. Y no eran unos pocos, era toda una generación. Versículos 5 y 6, una generación a la que se dirige el profeta y que hacía lo que leemos a continuación, os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Ya vimos eso, pero esto es lo que hacían aquellos israelitas que solo lo eran de nombre, que seguían el ejemplo de todas las naciones malvadas, de todas sus, en fin, no sé cómo llamarle a eso, de tanta maldad, ¿no? Sirviendo a los ídolos, ¿no? Que hasta sacrificaban a los hijos para tener un beneficio, ¿no? Ellos sacrificaban a los hijos esperando que los dioses les favorecieran, ¿no? Y estaban dispuestos a hacerlo y lo hacían. O sea, es increíble. Pero eso es lo que hacían. Pero eso que lo hicieran las naciones que no conocían a Dios, pero la nación de Dios, que conocía a Dios, que sabía de Dios, que sabía la ley de Dios, eso ya es increíble. Pero eso ocurría. Eso ocurría. En otro orden de cosas, pues que pueda estar pasando hoy en día. Pues solo para tener un poquito de traslado y entender un poquito más la situación. Pues aquellos que se llaman cristianos y que yo conozco casos y que pecan y pecan y pecan de pecados horribles. No sacrifican a sus hijos, claro que no, pero pecan de cosas de manera terrible y se siguen considerando cristianos. O sea, hacen lo mismo que la gente impía, pero se llaman cristianos. Yo creo que es peor eso, ¿eh? Al menos los impíos no se catalogan como cristianos, ¿eh? A ellos mismos. Así que ahí es para aprender bastante. Versículos 5 y 6 lo hemos leído. O no lo hemos leído, pero bueno, lo podéis leer de todos modos. Bien, una generación maldita que pretendía servir y adorar a Dios sirviendo y sacrificando a Moloch, el dios de los amonitas. Escribe Matthew Henry, idolatría. Este era el pecado del que los judíos eran más notoriamente culpables antes de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia ya no fue así. Ahí aprendieron. Pero hasta la deportación a Babilonia sí, empezando por las 10 tribus del norte, que luego desaparecieron. Y luego los judíos, como tales. Bueno, sigo leyendo, pero aquel exilio, lo oscuro de él, abundaba tal pecado en tiempo de Isaías como lo testifican los abominables idolatrías de Acaz, las abominables idolatrías de Acaz, al que algunos piensan que el profeta se refiere aquí en particular, y de Manasés, que era hijo de Acaz. Pues eso es lo que hacían y encima se ufanaban de sus abominables actos. Buscaban lugares ocultos y apartados, la Virgen de la Cueva, ¿no os acordáis que lo dije? La Virgen de la Cueva, ¿no? Pues ahí la Virgen siempre se aparece en lugares oscuros, ¿no? Vaya Virgen más rara, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, o sea, ellos buscaban lugares oscuros. Bueno, ¿qué es el diablo sino el príncipe de las tinieblas, no? Pues ya está. Versículo 6, en las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. No habré de castigar estas cosas. ¿Os acordáis que hablé de las piedras lisas? Lo digo ahora para que quede constancia, para que podamos ver el vídeo y acordarnos. ¿Verdad? Las piedras lisas, porque una piedra lisa, a ver, ¿qué es una piedra lisa? Pues seguramente alisada por la lluvia o por una corriente de un río, y veían una piedra y decían, oh, prodigio, prodigio. Y hacían lo que hacían los demás, libación, echaban líquido, vino, era vino, les daban de comer a las piedras, las dos cosas, ¿vale? Así esperaban que la piedra, que obviamente ellos pensaban que la piedra en sí no era nada, pero que simbolizaba al dios que fuera, les iba a dar lo que ellos pidieran, ¿no? Iban buscando piedras, porque una vez funcionó. Es que el diablo es así. El diablo hace que las cosas más estúpidas funcionen, para que entonces la gente se lo crea y vaya haciendo lo mismo. Por eso nosotros no podemos, ya lo dije el viernes, no podemos ser llevados por lo que funciona. Tenemos que ser llevados por lo que es correcto. Y si lo correcto funciona, bien. Y si no funciona, no pasa nada, es correcto. Nosotros no nos movemos por los resultados, nos movemos
por el hacer que sea correcto delante de Dios. Los medios son muy importantes, el fin no justifica los medios. Amén. Porque fíjate qué fácil es engañar. El enemigo es invisible y puede hacer cualquier cosa que Dios le permita. Bueno, eso ya lo sabemos, pero puede hacer cualquier cosa y si uno, no sé, me voy a sentar ahí en esa silla y cada vez que me siento en esa silla, oye, tengo una serie de bendiciones tremendas, pues voy a seguir sentándome en esa silla, ¿entiendes? Ya te ha agarrado ahí el enemigo, es una tontería, pero ya me entiendes. O cualquier otra cosa. O sea, no hacemos las cosas por eso, porque ahí el enemigo nos puede engañar fácilmente, incluso a los cristianos. Tenemos que hacer las cosas con sentido común y mayormente conforme a la voluntad de Dios. No porque así funciona. Y ya está. Vale, eso de las piedras. Versículos 7 y 8. Yo no lo voy a leer otra vez porque es muy sórdido. Es la ubicación de los altares donde Israel idólatra cometía adulterio espiritual con el ofrecimiento de sacrificios a Baal y a Astarot. Eso es básicamente lo que dicen los versículos 7 y 8. La cama lisa, la cama, pues era un lugar donde se hacían estas barbaridades. Versículo 9. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Este fue el ejemplo del rey Acaz, que llamó al rey de Asiria para que le ayudara. ¿Ves? Aquí tenemos un ejemplo. O sea, Acaz, en vez de buscar la ayuda de Dios, buscó la ayuda del que tenía más cerca. ¿Cuál es el que tenía más cerca? El asirio. Pero entonces vino Paco con la rebaja. ¿Entiendes? Porque el asirio le pidió cuentas, muy bien. Pero ahora tú me vas a dar esto y esto y esto y esto y esto. Y así sucede siempre. Por eso no podemos atarnos a nadie, sino solamente esperar en Dios y esperar a Dios. Y si Dios da, bien. Y si no da, bien. Pero no te ates a nadie. No te ates a nadie. No seas acreedor. O lo contrario, ¿cómo sería? Deudor. No seas deudor de nadie. No seas deudor. No lo seas. En todos los órdenes, ¿eh? Bien. Versículo 10. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. El profeta habla en singular, refiriéndose a todos aquellos falsos israelitas sumamente idólatras. Habían quedado decepcionados de sus prácticas satánicas tantas veces y sin embargo continuaban sin convencerse de la necedad e inutilidad de esas nefandas prácticas. Porque funcionó una vez, pues vamos a seguir hasta que vuelva a funcionar, ¿Eh? Otra vez buscaban el resultado, no buscaban a Dios, buscaban la bendición, pero no al Dios que bendice, sino la bendición. Les daba igual quién la produjera, lo importante era la bendición. No vayas así por la vida como cristiano, no busques la bendición, busca a Dios. Y si Dios bendice, gloria a Dios, y si Dios no bendice, gloria a Dios. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y estoy convencido de que si hacemos así, Dios nos va a bendecir. Pero no vamos por el interés. No vamos por el interés. Vamos por Dios porque le amamos. Y no hay otra. Y no debe haber otra. Dice MacArthur, en lugar de reconocer la futilidad de la idolatría y a pesar del cansancio producido por la adoración de ídolos, los israelitas renovaban sus fuerzas para proseguir en su sendero de adulterio espiritual. Ahí les tenía el enemigo bien agarrados, bien cogidos. Ahí les tenía. Ay, de aquí no soltáis. Pero no es porque el enemigo tenga mucha fuerza. Sí tiene fuerza, claro que la tiene. Pero no es por eso. Es porque ellos no tenían un corazón para Dios, no buscaban a Dios. Si hubieran buscado a Dios, el enemigo se hubiera caído y todo su engaño se hubiera caído. Versículo 10b, aunque sabían que el camino que transitaban era, leedlo en la Biblia, para que no tenga que leerlo yo,
aunque sabían que el camino que transitaban era camino de perdición, no querían ser persuadidos a arrepentirse de él porque seguían engañados por pensar que si seguían obtendrían cierta recompensa, es lo que dice nuevo vigor en sus manos, es decir, cierto poder a su disposición. Estaban atados por demonios y querían seguir atados por el maligno. En realidad era así. La prosperidad en medio del pecado es un gran obstáculo para abandonarlo. Mira, esta frase, apúntatela. La prosperidad en medio del pecado es un gran obstáculo para abandonarlo. ¿Abandonar el qué? El pecado. ¡Funciona! ¡Funciona! Y esta sociedad es así. Si funciona, está bien. Eso es materialismo. Es hedonismo. Es vanidad. La prosperidad en medio del pecado es un gran obstáculo para abandonarlo. No, nosotros tenemos que ir contracorriente. ¿Y qué es ir contracorriente? Pues que corriente se llama mundo, ¿no? Es de ir en contra del mundo. No amar el mundo para nada. No buscar la oferta y la ofrenda y la dádiva de este mundo. Tenemos que vivir para Dios. Vivir para Dios en cada momento de nuestra vida y en cada circunstancia de nuestra vida. No buscar lo que queremos, aunque sea absolutamente lógico. Es buscar lo que Dios quiere. Siempre el hágase tu voluntad tiene que estar siempre en nuestra boca y en nuestra decisión. Hágase tu voluntad, no la mía. Jesús no fue a la cruz porque tenía ganas, ¿eh? Ni siquiera Jesús hizo lo que hizo durante su vida porque tenía ganas. Tantas veces no las tenía. Lo hizo en obediencia a Dios, al Padre. Ya sabéis, leéis los evangelios, está claro. Versículo 11. ¿De quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Tantas veces Dios guarda silencio. ¿Sabes cuándo guarda silencio? Siempre que guarda silencio Dios, lo hace muchas veces porque Dios está poniendo a prueba. ¿Qué hacían los israelitas? Buscar la ayuda de los egipcios o de los asirios o de quien fuera. Y Dios hacía muy bien. Tú verás. Y tanto cristiano, yo me puedo poner aquí, todos nosotros podemos poner ahí porque no somos especiales, que podemos ser tentados por lo mismo, ¿verdad? Y incluso caer en lo mismo. Buscar la ayuda fácil, buscar el subterfugio, buscar la ayuda de Asiria, buscar la ayuda de Egipto, llegar a acuerdos con gente del mundo, asociarnos con gente del mundo, comprometernos con gente del mundo. Fíjate que digo comprometernos, ¿eh? Estar a expensas de los demás y habiéndolo hecho así, por no buscar a Dios primero y buscar a ver qué es lo que Dios quiere en todo esto, sino porque hemos ido a buscar la solución rápida. Bueno, esto es lo que hizo Israel y le fue mal. Y es donde Dios guarda silencio, porque dice, muy bien, no me estás buscando, pues yo me quedo callado. Pensaban tener otros dioses más accesibles y familiares, que les resolvieran los problemas. Entonces estos dioses, que lógicamente no existían, pero los demonios sí, lo que hacían era, de vez en cuando, pip, soltar un poquito de bendición, entre comillas. Pip, de vez en cuando, ¿eh? Entonces ellos ya decían, oye, funciona. Luego no funciona, no funciona. Bueno, menos funciona con Dios, con el Dios nuestro de Israel, que no hace nunca nada, que siempre está callado. Tan poderoso que es. Pero al menos esto funciona de vez en cuando, pero funciona. Ha aprobado. Con un 5, pero ha aprobado. Yo sé por qué digo eso. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estaba la gente agarrada ahí a eso. Agarrada ahí, agarrada ahí, agarrada ahí, agarrada ahí, agarrada ahí, agarrada ahí. Porque de vez en cuando encontraba una pepita de oro en medio de tanto fangal,
de tanta tierra que tenían que remover. De vez en cuando una pepita de oro. ¡Ay, vamos a seguir! Por ahí, por ahí, por ahí. Y el enemigo se reía y se burlaba. Y decía, este es el pueblo de Dios. ¡Ja, ja, ja! Eso es lo más trágico. Y lo más triste. Y Dios teniendo mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Sí? Mucha paciencia. Porque Él estaba comprometido con Israel. Y porque el pacto con Israel era condicional e incondicional a la vez. Condicional durante el tiempo de la ley, como ya todos sabemos y hemos estudiado, pero incondicional en términos escatológicos. Al final todo Israel será salvo, como está escrito Romanos 11, 25 en adelante, ¿no? Ellos querían tener un Dios a la carta que les resolviera los problemas y que estuviera a su disposición. Así no puede ser. Nosotros no podemos usar a Dios así. Vale, usar a Dios, ya me entiendes. No podemos tener a Dios como que es el que nos sirve. No puede ser de ninguna manera. Y estaban siempre ausentes del verdadero Dios. Versículo 12. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no aprovecharán. Esto lógicamente es una ironía, ¿no? Porque no tenían ninguna justicia propia los israelitas ni sus obras eran buenas. Acerca del presunto silencio de Dios lo dice así MacArthur. Dios romperá su silencio con la descripción detallada de la justicia superflua de Israel, una manera sarcástica de decir que no tenían justicia verdadera, como también lo dice Romanos capítulo 10, versículo 3, que habían desarrollado su propia justicia, pero que no valía. La necedad de la devoción a dioses inexistentes se hará evidente con la venida del juicio y su destrucción total. No la destrucción de Israel, se entiende, sino la destrucción de esos falsos dioses, ¿no? El diablo detrás, porque será atado por 1000 años y será enviado al abismo y luego al lago que arde con fuego y azufre. Bueno, sigo, la misericordia de Dios marcará la diferencia. Aquí estamos. Número 3. Esto ya es nuevo. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. ¿Miente Dios? Si miente Dios estamos listos. O sea, más vale que nos peguemos un tiro todos. Bueno, no, porque no tenemos pistola. Dios es imposible que mienta. Imposible. Dios no va a mentir jamás. Pero es que parece que no pasa nada. Y seguramente no pasa nada. Pero ¿y qué importa si pasa o no pasa? Lo importante es que Dios haga lo que quiera. ¿Me entiendes? O sea, el punto aquí como cristianos es entender que Dios es soberano. Y en los momentos de silencio de Dios, que sí hay momentos, lo estoy diciendo, es cuando es más importante serle fiel. Porque es muy fácil ser fiel a Dios cuando todo va bien. Es muy fácil. Muy fácil. Pero ¿y cuando no? Ahí es cuando es importante serle fiel. Porque nuestro Dios es fiel y justo que prueba la mente y el corazón, ¿verdad que sí? Pero no lo hace porque para que Él saber cómo es nuestro corazón, que Él lo sabe de sobras, sino para que nosotros lleguemos a saberlo. ¿Y porque es justo que sea así? Es justo que Él lo pruebe. Bueno, pues cuando clames, Dios ya da por supuesto que ese Israel impío iba a clamar en algún momento, ¿no? Pero ya le dice que Él no haría nada. Que te libre tus ídolos, dirá el Señor, ¿no? Que te bote chapote, ¿no? O sea, que te libren tus ídolos. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo. ¿Tú has clamado a los ídolos? Que los ídolos te resuelvan la papeleta. ¿O qué pasa? ¿Que ahora estás interesado en que yo te la resuelva? Pues no, va a ser que no. ¿No? Nuestro Dios es justo. ¿Mm? El único que puede librar es Dios, pero ellos no recibirían ayuda porque siempre se entregaron a los ídolos de las naciones vecinas, dando la espalda al Dios verdadero, iban a recibir su propia medicina. Esos ídolos eran nada. A todos ellos el viento se los llevaría un simple soplo. Dice MacArthur, la necedad de la devoción a dioses inexistentes se hará evidente con la venida del juicio y su destrucción total, mientras que los adoradores del Dios verdadero disfrutarán las bendiciones del reino de Dios. Esto va a ser así.
O sea, llegará un momento, porque todo es una cuestión de tiempo, ¿verdad?, en que los verdaderos cristianos tendremos el resultado de nuestra fe. No porque la fe sea nuestra, porque es de Dios, porque todo es de Dios de todos modos, sino porque Dios quiere que sea así. Así que es cuestión de mucha paciencia, hermanos. La paciencia de los santos. ¿Verdad que habla la Biblia de la paciencia de los santos? ¿Verdad que habla la Biblia de la perseverancia de los santos? Pues es eso. Salmo 37, 10 a 11. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 14 y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Vamos a ver qué significa esto. Como contraste a las amenazas de juicio por la idolatría, los versículos que van del 14 al 20 presentan promesas de gran bendición, que eso es lo que vamos a estar viendo ahora. O sea, dicho todo lo que he dicho hasta ahora, quiero añadir una cosa. Nuestro Dios se goza en bendecir. ¿Vale? Pero eso no es lo más importante, que es el punto al que quiero enfatizar. Lo más importante no es que Dios bendiga. Lo más importante es que Dios es Dios. ¿Amén? Él tiene todo el derecho a ser adorado, todo el derecho a ser reconocido, todo el derecho a ser amado, todo el derecho a hacer lo que Él manda que nosotros hagamos en relación a Él. Punto. Hasta ahí. Y si además Dios bendice, bendito sea. Pero si no fuera así, sería lo mismo. Porque Dios es Dios. Y si existimos es porque Dios nos ha hecho existir. ¿Me seguís, hermanos? O sea, la existencia nuestra es porque Dios lo ha hecho posible. Por lo tanto, ¿qué derecho tenemos nosotros? ¿Qué derecho tenemos? Dime un solo derecho que tengamos. Ninguno. Ninguno en nosotros mismos. Bien, como contraste a las amenazas de juicio por la idolatría, eso lo he leído ya. En este versículo se da por mandato el quitar de en medio todos los obstáculos y preparar el camino para que el pueblo de Dios regrese a él. Cuando dice allanad, allanad, barred el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo, está hablando escatológicamente, básicamente, porque eso va a pasar. Luego lo leeremos. Este versículo es uno de los mejores de la Biblia, hermanos. ¿Se puede decir así? Bueno, yo lo digo. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Cabe algo más alto que eso, más grande que esto? No. Pero mira lo que dice ahora. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, habita lo grande y habita en lo más pequeño. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quebrantados por qué? Porque sufren mucho. Ay, cómo sufro. No, hay mucha gente impía que sufre mucho. No es eso. Quebrantados por el pecado. Eso es diferente. Uy, esto ya es otra cosa. Quebrantados por el pecado. He pecado. Perdóname, Dios. Perdóname. Y lloran por sus pecados. Esos son los quebrantados, ¿eh? Y los humildes de espíritu, a los que se refiere la palabra. Aquí no estamos hablando de humanismo, ¿eh? Ni de buenismo. Aquí no estamos hablando, todos estos ahí en el mundo que sufren tanto y que pasan hambre. No es el contacto, eso es otra cosa. No es ese el de lo que está hablando este versículo. No está hablando de eso. Está hablando de todos aquellos que, tocados por el Espíritu de Dios, vienen a arrepentimiento, a contrición, a arrepentimiento, a llorar por sus pecados y a sentirse absolutamente necesitados de Dios. Que lloran ante su presencia y es una mezcla de gozo y de tristeza que va para bendición, es una tristeza para bendición, es una mezcla, ¿vale?
Y están ahí, Señor, gracias, gracias. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Y si tú has experimentado eso, bien. Porque eso es. Dios habita en ti. Amén. Bueno, vamos a ir hilando un poco más fino. Si bien va dirigido en primer lugar al Israel fiel, pues claro, esto va dirigido al Israel fiel, ¿vale? También se dirige a todos y a cada uno de los verdaderos hijos de Dios. Esto tiene doble acepción. En cuanto a Israel, y específicamente al Israel que ha de ser salvo, Romanos 11, 25 en adelante, después de todo el tiempo de pecado y marcha atrás del pueblo de Dios, así como de castigo, la gracia de Dios prevalecerá. Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no por amor de ti tanto, sino por amor de mí mismo, dice Dios, y no me acordaré de tus pecados. Así que la obra es de Dios. Si tú estás quebrantado delante de Dios es porque Dios te ha quebrantado. O sea, nadie se quebranta delante de Dios porque es bueno, ¿vale? Qué bueno soy que me he quebrantado delante de Dios. Esto es basura. Basura. Falso. De toda falsedad. Uno verdaderamente se quebranta delante de Dios porque Dios le quebranta. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Porque si no, no vale, ¿eh? La obra de Dios es el Espíritu de Dios que te quebranta y muchas veces tú mismo piensas, ¿por qué me está pasando? ¿Pero cómo es esto? Y tú estás quebrantado y ves que algo está pasando dentro de ti y tú eres a veces como un poquito observador de lo que está pasando. ¿Qué es esto? Pero te unes a lo que te está pasando. Te unes a ello. Esto es señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y que tú, en primer lugar, estás como asombrado de lo que está pasando y te haces copartícipe de lo que está pasando. Y estás totalmente de acuerdo con lo que está pasando. Esto es señal de que estás vivo en Cristo. Bueno, pues así será, tal y como hemos leído, con el Israel nacional al final de los tiempos y verá la sanidad y la restauración espirituales. Esto en cuanto a Israel, ¿no? Pero en toda la Biblia encontramos que el resultado final de Israel es bendición para Israel. Levantamiento de Israel, levantamiento de la nación de Israel. Y no podemos decir que es otra cosa, porque mentiríamos. Y nos engañaríamos a nosotros mismos. Esto es lo que dicen los profetas. Lee Zacarías. ¿Cómo entiendes Zacarías? Si no es entendiendo que va a haber un reino después de este reino que es del diablo, porque el mundo entero está bajo el maligno. No lo dice la Biblia, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ha cambiado eso? No ha cambiado. La palabra de Dios no miente. No puede haber dos reinos a la vez. El reino está en la iglesia, pero el mundo no está al reino. Escucha, entiende bien esto. Pero la Biblia dice que habrá un momento en que el reino será instaurado en esta tierra. Y todo apunta en esa dirección porque está escrito. Y eso es lo que yo creo. Y lo puedo demostrar. Así que por eso nosotros somos peregrinos en este mundo. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? En Hebreos. Que nosotros somos como Abraham, peregrinos, que estamos aquí de pasada. ¿Por qué? Porque este no es nuestro reino. Este no es nuestro reino. Y si tú crees que este es nuestro reino, tú estás tan equivocado. Por eso la maldad impera como impera. Por eso hay tanta maldad. Por eso hay tanta agonía espiritual. Tanta maldad. ¿Por qué? Porque este mundo no es de Dios. El que ama al mundo no tiene el amor del Padre. ¿Verdad que lo dice? No podemos amar el mundo. Y si dijéramos, no, es que el reino está en el mundo, entonces amaríamos el mundo. Pero la Biblia nos dice que no podemos amar el mundo. Entonces, si no podemos amar el mundo, es porque el reino de Dios no es el reino de este mundo. Sí, está, porque está la iglesia, pero el mundo no es el reino. Y el reino de Dios no está en el mundo, en el sentido de que está cubriendo, aunque Dios, es soberano, pero se está cumpliendo el tiempo de Dios. La Biblia lo que dice es otra cosa. Nosotros sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Pero llegará un momento en que el mundo
que habrá pasado ya, la gente habrá desaparecido, unos a un sitio, otros a otro, entonces este mundo será de Dios, absolutamente. Apocalipsis capítulo 11. Y el reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, ¿verdad? Pero eso tiene que pasar aún. Esto es muy importante que lo entendamos. Por eso hay tanto cristiano que se mete en cuestiones ahí de vamos a ver cómo ayudar a este mundo, ayudar a la gente, ayudar no sé qué, ayudar. Está bien ayudar, pero ten presente esto, que este mundo no va a cambiar. Este mundo está puesto para juicio. De hecho, está ya juzgado. Es así. Ay, Dios mío. Nosotros esperamos el reino de Dios cuando venga Cristo y lo instaure. Entonces sí. Y antes nos vamos con Él. A las bodas. Al juicio del tribunal de Cristo. Y por eso dice luego, su esposa se ha preparado. ¿Eh? Y luego las bodas. Y luego volveremos con Cristo en gloria. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y creer otra cosa es una mentira. Siempre Dios envía un verdadero avivamiento a los humildes y contritos, a los que se humillan ante Él. Amén. Este es el verdadero avivamiento. Este es uno de los versículos en los que se ve el incomparable contraste entre la grandeza y la humildad de Dios. Por un lado, Dios es el alto y sublime, no hay otro como Él, Dios habita la eternidad, lo cual implica que Él define lo que es la eternidad. La eternidad no es una creación, no es algo que está por encima de Dios. Dios es el eterno. Por lo tanto, no está sujeto ni al tiempo, ni a la distancia, ni a nada de nada. Él es la razón de la misma existencia, la cual es porque Él la creó. Él es antes de todo. Esto es algo que no podemos entender. Pero es así. Su nombre es el Santo, lo que indica, entre otras cosas, que Él no depende de nada ni de nadie. Dios habita o está en la altura y en la santidad, en la absoluta excelencia, y sin embargo también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, es decir, con, a los ojos de los hombres, el más pequeño con el insignificante que espera en Él siempre. La cuestión es que espera en Él siempre. El que espera siempre en Dios es el insignificante ante los ojos de los hombres, porque el mundo entero está bajo el maligno. ¿Te das cuenta? ¿Lo entiendes más? ¿Lo entiendes mejor ahora? Por eso el que es más fiel a Dios, el que está más quebrantado delante de Dios, es el enemigo de todo el mundo. Por eso el Señor dijo, procuráis matarme. ¿Os acordáis? Que lo dice en Juan. Vosotros procuráis matarme. Y los judíos decían, ¿quién procura matarte? Joder, ¿quién procura matarte? Acabó en la cruz. Y si no fuera porque Dios nos guarda, habríamos desaparecido de este mundo ya hace mucho tiempo. ¿Me entiendes? Pero el que se hace amigo de este mundo diciendo que es cristiano y que busca que le acepten, que le reciban y que acepta la gloria que le dan, allá por ahí hubo un evangelista de esos afamados, no voy a decir su nombre para no ofender a nadie, pero le gustaba que... Y muchos más, no solamente ese. Amigo del Papa de Roma, que recibía prebendas del Vaticano y recibió el doctorado, el doctor honoris causa del Vaticano, en el año 67. Ya sabéis. ¿Tú crees que se puede agradar al mundo y agradar a Dios al mismo tiempo? Muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, yo te digo que no, ¿eh? Mal asunto cuando agradamos a mucha gente. Cuando estamos agradando a mucha gente, mal asunto. Tenemos que ver qué estoy haciendo yo para agradar a tanta gente. ¿Estoy siendo pelota? ¿Estoy buscando la amistad de la gente porque necesito la amistad de la gente? ¿Y mis principios
Un poquito así como, estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros. Un poquito así. Ten mucho cuidado de a quién quieres agradar. Si a Dios o a los hombres. Porque es imposible amar a Dios y a los hombres a la vez. No se puede. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo, ¿eh? Solamente tienes que amar a Dios y verás cómo lo otro no se cumple. Empezando por tu propia familia, si no son creyentes. Y aún si son creyentes, a veces también. Cuanto más ames a Dios, más enemigo te harás de los hombres. No tú, ellos respecto de ti. No te van a querer. Me está pasando que yo paseo, sabéis que camino mucho. Y he estado predicando a mucha gente. Por el camino, por ahí, mucha gente. Y al principio hablábamos mucho, pues desde que les predico, ya no se paran. Dicen, buen día, ya está, se acabó. ¿Por qué? Porque no les gusta. ¿El mensajero? Pues no, porque antes hablábamos. El mensaje no les gusta. No les gusta porque les acusa. Pero es normal. Vivimos en tierra extraña, en tierra que no es el reino de Dios. Métetelo en la cabeza. Esto no, afuera no es el reino de Dios. Está listo y preparado para ser destruido, quemado. La Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces no pongas tu corazón en este mundo. Pon tu corazón en Dios, que se haga su voluntad. No sé si lo puedo decir más claro ya. Versículo 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Obviamente las almas a las que alude son las de los justos, que no son perfectos. Este es un anuncio velado de la justicia que vendría solo a través de Cristo por la cruz. Eso es lo que está diciendo. Versículo 17, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro, me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Esto es lo que ocurrió con aquel Israel. Por eso la casa de David quedó desierta, ¿verdad? O sea, aquí ves que Dios esconde su rostro y se indigna, ¿eh? Dios se enfada también, ¿eh? O sea, el concepto de Dios que nunca se enfada es mentira. Es mentira. Dios se enfada. Ante la injusticia, Dios se indigna. Ante la injusticia, nosotros nos tenemos que indignar. Porque si no, ¿qué nos pasa? ¿Nos creemos mejores que Dios? ¿Sabes lo que pasa? Que si yo no me indigno ante el pecado, ante la maldad, una de dos, o soy tonto y no me entero de nada y no quiero enterarme de nada y voy de buenista por el mundo, o realmente es como no veo la importancia, que más bien es lo segundo, no veo la importancia del pecado. Y si yo no veo la importancia del pecado, es que yo no estoy andando bien. Si no vemos la importancia, suficientemente la importancia, la gravedad, extrema gravedad del pecado, es que no estamos andando bien. Somos condescendientes. Y ahí habría que buscar muchas cosas. ¿Por qué somos así? No tengo tiempo ahora. Pero vete pensando. Si eres condescendiente con la maldad de alguna manera, o mira, pobrecito, sí, pero los trans, pero no sé qué, los homosexuales, practicantes, ¿entiende? Uy, no sé qué, el aborto, bueno, pero o tantas maldades que hay. Si de alguna manera tú transiges con eso, diciendo, no, es que Dios les ama a todos, ¿eh? O algo así, es que mira a ver cómo está tu corazón delante de Dios. Quizás no está tan recto como parece. La salvación anunciada para el Israel nacional y la condenación para los impíos e impenitentes. Ya vamos a terminando, pero esto lo tengo que dar. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Si no hay paz para los impíos, ¿por qué nos esforzamos en darles paz? Si no hay. También es otro tema para pensar, ¿eh?
Porque aquí lo dice, ¿no? No hay paz, dijo mi Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Para los impíos. No hay paz. Es que Dios ama a todos. Cuidadito. Cuidadito, entendamos bien esto, ¿eh? Porque no es así. No es así. Porque no hay paz para los impíos, dijo Dios. ¿Vale? Esto no tengo tiempo ahora para analizarlo todo. Pero quédate con esto. Bien, lo que hemos leído es absolutamente escatológico. A pesar de los caminos torcidos de Israel, la raíz del tronco del olivo natural no fue arrancada. O sea, Israel no fue arrancado de cuajo. Solo las ramas, esto lo ves en Romanos 11. Entonces, si Israel no ha sido arrancado de cuajo, como algunos enseñan, entonces Dios va a obrar otra vez con Israel, porque no ha sido arrancado de cuajo, ¿verdad? Claro, es que lo dice la palabra. Dios volverá a tener misericordia de su pueblo inicial. Aquí está, Romanos 11, 25 al 27. Eso no les gusta a los amilenaristas y a los posmilenaristas, no les gusta nada, pero está escrito. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Pero dice que no quiere que lo ignoremos. O sea, tenemos que saber acerca de ello. Para nosotros ya no es un misterio, para el mundo es un misterio, pero para nosotros no debe ser un misterio porque ha sido revelado, porque dice, hermanos, que no quiero que ignoréis, o sea, quiero que lo sepáis. Amén. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo va a entrar la plenitud de los gentiles? ¿Quieres que te lo diga? La plenitud de los gentiles entrará en la gran tribulación. ¿Y esta multitud de dónde han salido? Apocalipsis 7. ¿O tú lo sabes, Señor? Yo no lo sé. Es el anciano que se acerca a Juan y le pregunta. Dice, estos han salido de la gran tribulación. Son los llamados, invitados a las bodas. Que clemen hoy, en griego, los invitados a las bodas, capítulo 19. ¿Son la iglesia? No. ¿Quién se casa? La iglesia. ¿Los invitados se casan? No, son invitados. Son las multitudes que se van a convertir en el tiempo de la gran tribulación. Que Dios va a hacer ese gran milagro y gran misericordia sobre millones. Porque dice que es una multitud que nadie podía contar. Eso va a ocurrir. Porque Dios es bueno. Y porque Dios salva a quien quiere salvar y como quiere hacerlo y cuando quiere hacerlo. Dios no deja al azar la salvación. Si quieres, puedes aceptar a Cristo. ¿Cómo que si quieres puedes aceptar a Cristo? Nadie puede aceptar a Cristo. Cristo es inaceptable. Es inaceptable. Es Dios quien hace creer y hace aceptar, entre comillas, a Cristo. Aceptar. Qué manera no sé, de alguna manera de humillar un poco a Dios, ¿no? Que Dios necesita que le aceptemos. Bueno, va, te acepto. Por favor. Por favor. Estamos hablando del Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, del soberano. Es inaceptable. Otra cosa es que Dios toca a ese individuo y ese individuo reacciona porque Dios le ha tocado. Y claro, si le toca a Dios para salvación, ¿cómo no va a reaccionar? Diciendo sí. Pues claro que lo hace. ¿Pero quién lo hace? Dios lo hace. Pero esto es muy importante. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, la plenitud, pleroma en griego, significa la máxima cantidad de gentiles. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues si te lo dice en Apocalipsis, ocurrirá en la gran tribulación, como ya acabo de decir. Y entonces, todo Israel, luego y entonces son sinónimos, todo Israel será salvo. Entonces empezará la salvación para Israel, porque eso va a ser durante el tiempo de la angustia para Jacob. Pero cuando acabe la angustia para Jacob, todo el Israel nacional, solo Dios sabe quiénes van a ser, será salvo. Y será nación de naciones, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Se está dirigiendo la palabra a Israel. No a la iglesia es otro ente muy diferente.
a Israel. Paz a su pueblo, no para los que dicen ser y no son. Solo aquellos que Dios escoge. El resto Dios les dejará en la justa condenación. Es así, hermanos. Así de sencillo. Y hasta aquí. Dios os bendiga.